Lo prometido es deuda y Kazu hizo una aparición sorpresa en un concierto de Bad Bunny con el estadio completamente a reventar de gente y después de cantar Loca, el éxito que alguna vez los unió, Benito hace un gesto de compañerismo espectacular y fíjate lo que pasa a continuación. Vamos a ver poquito a poquito qué es lo que pasaba con Kazu y cómo manejó la situación sobre todas las cosas. Me imagino el estado de nervios, ¿no? Se iba. Tú fíjate que ella está enfilando para la escalera. Ya se iba, alguien le dice, no, 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 vuelve. Y ella regresa. Todo tuyo. Flipó, flipó. Yo a ella la encuentro como que no tenía ni la menor idea que esto iba a suceder. Lo veo que él estaba todo fríamente calculado y él sabía que le iba a dar el escenario para que ella cantara. Me ha parecido un gesto muy bonito entre los dos y ahora vamos a ver, con ese estadio tan enorme y tan lleno de gente, vamos a ver qué tal lo hace Kazu, ¿eh? Venga, venga, dale. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Me quedé hosteando esta situación sola. Fuerte, no se lo esperaba, chicos. No se lo esperaba para nada. A ver, habrá sido una presión tremendamente grande, ¿no? Es muy grande el estadio y son muchos miles y miles y miles de personas. Así que les voy a pedir que si quieren cantar un poquito conmigo. La canción que dice así. ¿Quién la conoce? La que la conoce. Se escucha la gente. ¿Cómo no la va a conocer la gente, por favor? He de decir que el audio está un poquito así asá, porque está grabado, por supuesto, desde un celular. Entonces lo que se escucha a veces es como una bola de sonido que va y viene y te mareas un poco, pero esto es lo normal, no es un sonido de estudio, es la realidad de lo que ha pasado ahí. La que La gente. tu papá y mamá debieron enseñártelo. De lo que se escondió en lo extraño yo que sí mío. Qué bárbaro la cantidad de gente coreando tu canción. Tiene que ser, madre mía, para ella tiene que ser pues como tocar el cielo con las manos, ¿no? Y tiene que ser una cosa muy emocionante, me pongo en su piel, tiene que ser una cosa tremenda. Además ver todas esas lucecitas. Está hermoso, hermoso el momento. Niña, no tengo intenciones de quitártelo. Es cierto que no sé cómo se estará escuchando ella, es un estadio tremendamente grande, pero supongo que deben tener un pedazo de sonido súper profesional. Y lo cierto es que a nivel vocal no la encuentro tan segura como en las actuaciones donde ella está completamente preparada y asumiendo que le toca cantar porque es un concierto de ella, un espectáculo de ella. En este caso la noto nerviosa y tensionada y eso evidentemente en la voz se siente este nervio, ¿no? Pero fuiste mal y todo se va. Ay. No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama, muy despistada, te estás cuidando de la equivocada. Dice, no te... Qué momento, madre mía. Si te fijas poco a poco a nivel corporal, más que vocal, que también ha intentado como encaminar más la canción, como concentrarse mucho más en lo que es la afinación, si ves, a nivel corporal, la actuación va increciendo. Es como que primero se descoloca porque tiene que cantar cuando ella ya se iba, no pensaba que iba a hacer nada más. Tarda un poco en entender que soy Kazu, tengo que darlo todo, da igual que sean 2 minutos o 3 minutos, este momento lo tengo que aprovechar al máximo y tengo que hacer lo que sé hacer, ¿no? Entonces en ese momento que ella recapacita, empieza a crecer a nivel corporal y a nivel gesticulación, a nivel teatralización, quiero decir, la canción. Y ves sus gestos, ya está dueña del escenario, dueña de la cámara y empieza a vivir la canción y a ser Kazu, ¿no? No Julieta, Kazu. deseo el mal, pero te va a engañar con otra, será con otra. ¿Qué va? Recordarás cómo tú te reías el día que estuve en tu lugar y no
voz o ya está como más suelta. La verdad es que se la ve como muy pequeñita en tanta inmensidad, acostumbrada a verla pues con sus bailarines que la arropan con toda su coreografía, su teatro detrás, ¿no? La ves ahí solita y como muy pequeñita en ese escenario tan enorme, ¿no? Intenta como llevar más a su terreno la canción, como un poquito más segura, intenta no calar las notas o no sobreafinar las notas, va intentando como sobreponerse un poco a la situación. Esto no tiene que ser nada fácil y mucho menos cuando te pillan a traición, cuando te pillan completamente de sorpresa, ¿no? Qué bárbara. Una de las cosas que me gustan de Kazu es su energía. Esa forma de transmitir a través de los gestos, de las palabras y de su forma de cantar y de moverse arriba del escenario. Una de las cosas que muchas personas no entienden, que muchas veces no necesariamente una voz muy grande o muy virtuosa te va a transmitir, ¿no? No siempre es así. Evidentemente, a mí me gustan mucho las voces virtuosas y me gusta mucho el talento a nivel vocal. Pero de repente aparece alguien como Kazu, que tiene otras cosas que de repente yo me puedo sentir atraída o me puede gustar o me puede llegar en determinadas canciones. Yo no encuentro en otras cantantes que de repente tal vez sean pues más virtuosas, ¿no? A la hora de cantar. La forma de ser de Kazu, la forma de dirigirse al público, la forma de hablar, las entrevistas que da, las letras que tiene, especialmente en este último álbum de Latinaje, que a mí me pareció completamente pues maravilloso. Da esa sensación de cercanía, no da sensación de diva, ¿no? Da sensación como de una persona que tiene los pies en el suelo, una persona que vino de abajo y que ahora se encuentra en este estado, ¿no? Se encuentra en esta situación. Yo la encuentro como una persona muy agradecida por las cosas que se le van presentando en la vida. Y estas son todas cualidades que a mí pues me llaman la atención y me gustan de un artista, ¿no? Independientemente de lo virtuosa o no que sea a la hora de cantar, ¿no? Y no dudo, te lo aseguro, te va a engañar. Fíjate que he visto y ha mencionado ya en varias entrevistas que está tomando clases, está haciendo técnica vocal, la están ayudando en todo ese proceso y evidentemente poco a poco se va notando estos ajustes que van haciendo de su voz a la hora de interpretar, a la hora de cantar, se la ve muchísimo más suelta, ¿no? Si tú la comparas con los primeros conciertos de Latinaje, te vas a dar cuenta de una gran diferencia abismal a la hora de sostener las notas, ¿no? De trabajar con una buena respiración. Hay muchas, muchas diferencias. Muy grande, bravo. Agradece constantemente. Ya siento como que está disfrutando de la interpretación, disfrutando del show. Ya se hizo con el escenario, ya pasaron esos nervios iniciales de no saber lo que iba a pasar, de ser una sorpresa. Ya se nota pues otro temple, ¿no? Yo jamás traía lo que me hiciste, y con todo y eso que dijiste, aún así podré perdonártelo. Aquí, por ejemplo, le ha pasado factura otra vez ese final, ha hecho como un pequeño melisma y en vez de continuar en esta tonalidad, pues al final lo ha terminado calando un poquito. Pero fuiste mala, Mira. todo se paga. No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama muy despistada. Te estás cuidando de la equivocada. No te deseo el mal, pero te voy a engañar con otros. Hay uno cantando ahí que además está muy afinadito y está muy, muy frente. Supongo que será la persona que está grabando el vídeo que no se puede contener y tiene que cantar. De hecho, me pasó el otro día porque fui al concierto de Ray, que fue un concierto, chicos, espectacular. Y creo que creo que en todas las grabaciones salgo yo, I like a ring, salgo yo cantando y eso no puede ser en la vida, pero no me podía contener. Te hago loca y recordarás de cómo tú te veías el día en que estuve en tu lugar.
Madre mía, está más tranquila, está continuamente interactuando con el público. Esto es otra de las cosas que tiene, que interactúa mucho con el público, anima, arriba vamos, y la gente pues eso le gusta, se viene arriba absolutamente. Están todos coreando la canción. ¿Ves? Más tranquila. En este caso sí, Guro. En este caso sí hizo el melisma y ha seguido la nota, no la ha calado aquí. Ay, la gente gritando. Ay, se me ponen los pelos de punta. No, Gente. chicos, increíble. Pues sí, yo no lo esperaba, yo no sabía que esto iba a suceder y me ha gustado mucho. Me gustan los pasos que va dando Kazu, pasos agigantados. Este último álbum está haciendo todo un éxito, está haciendo todo un éxito ella también como artista. Va evolucionando, esta evolución se va viendo y yo creo que va a seguir evolucionando y nos seguirá dando muchísimas sorpresas. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Les ha gustado la primera parte cuando cantó con Bad Bunny o les ha gustado más la segunda parte cuando canta absolutamente sola? Ese shock de decir, venga, el escenario es tuyo, venga a correr, hay que cantar. Contarme cuáles fueron vuestras sensaciones. Los espero aquí en los comentarios, no sin antes suscribirte al canal, que es completamente gratuito. Regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!